Vamos a hablar de otro tipo de vientos que se generan fundamentalmente cuando tenemos tormentas. Eh, las tormentas se producen cuando tenemos aire caliente que sube, ¿sí? Y se enfría, se condensa, entonces se genera lluvia y el mismo enfriamiento del aire hace que pueda bajar eventualmente. Eh, entonces lo que tenemos es un aire húmedo, caliente, que sube a capas más frías, a mayor altura, se condensa. Las lluvias generan movimientos descendentes de aire que son expulsados al llegar a la superficie en forma de ráfagas. A medida que la tormenta avanza, el aire cálido y húmedo asciende por delante de ella, ¿sí?, por su frente, y al ascender se enfría, se condensa en gotas de agua, cristales de hielo, etc. El aire frío y seco se observa en la parte posterior de la tormenta. Cuando va avanzando la tormenta, va dejando aire frío y seco por encima a cierta altura, y entonces cuando la lluvia cae en ese aire seco, algunas de las gotas comienzan a evaporarse otra vez. Entonces, al evaporarse necesitan calor, ese calor lo toman del aire, entonces enfría más el aire, y el aire frío, al irse cada vez enfriando y enfriando y enfriando, se hace más pesado. Recordemos que el aire frío es más pesado que el caliente, y de repente cae en forma como de burbuja, como si fuera una gota de agua, y genera velocidades de viento muy altas. Para que se genere una tormenta de este tipo se necesita una alta humedad en el aire cercano a la superficie, una alta inestabilidad atmosférica, es decir, un gradiente de temperatura vertical mayor que el adiabático, y un mecanismo que promueva el inicio rápido de la convección, un frente frío o montaña. Hay aquí está, bueno, un esquema de cómo se generan, ¿no? Tenemos aire caliente y húmedo que empieza a ascender, de repente sigue ascendiendo, pero al subir a cierta altura empieza a enfriarse y se genera condensación, precipitación, e incluso el aire ya frío empieza a descender. Llega un momento donde ya no se genera, ya se enfrió la parte de abajo, digamos, de la tormenta del aire, y ya lo que vamos a tener es que la tormenta tiende a disiparse a través de lluvia y de descenso del aire frío en sus últimas etapas. Aquí hay un esquema, ¿no? Viene un viento más o menos frío, elevado, tenemos un viento húmedo y caliente, ¿sí?, que empieza a ascender, y bueno, se generan este tipo de formas de las nubes, y aquí desde luego, cuando el aire se empieza a enfriar, empieza a descender el aire, y la lluvia y el hail, que es el granizo, y desde luego se forman los downbursts y ráfagas de aire que son bastante intensas, ¿sí? Entonces viene el aire caliente, se va enfriando, se va enfriando. Aquí tenemos aire seco. Al estar seco, pues el agua empieza a evaporarse, y al evaporarse el agua que viene aquí de este aire húmedo, se enfría todavía más y desciende por este lado la tormenta. Uno de los aspectos uno de los, digamos, de los fenómenos que se generan y que son más espectaculares son los tornados. Los tornados derivan generalmente de estas tormentas y son muy comunes en Estados Unidos, en la zona centro-centroeste, y se generan fundamentalmente lo que comentábamos. Tenemos una masa de aire frío, ¿sí?, y seco, y por aquí una masa de aire que viene del Golfo con aire caliente relativamente y húmedo. Entonces al chocar en esta zona, pues se generan las tormentas, y de esas tormentas se generan los tornados. ¿Cómo se genera el tornado? Bueno, empieza a elevarse el aire caliente. Este aire caliente pues, empieza a generar, digamos, vórtices. Cuando va elevándose, se genera viento. Esto sería la formación de la tormenta, y poco a poco se va generando una rotación, este vórtice que puede llegar al terreno. Estamos hablando que las dimensiones de los tornados van de 100 a 300 metros de diámetro, avanzan con una velocidad de 400 a 100 kilómetros por hora, y bueno, sí tenemos velocidades que llegan hasta los 350 kilómetros por hora, o sea que son
realmente fenómenos muy destructivos. Realmente no se sabe a ciencia cierta cómo se genera el tornado, precisamente, ¿no? Una de las teorías que últimamente ha estado más en boga, aparte de la anterior que estábamos mencionando, de que el aire va subiendo y va generándose este vórtice, es que cuando tenemos velocidades de viento diferentes cerca de la superficie y a cierta elevación, se empiezan a generar estos vórtices, pero en forma horizontal. Cuando tenemos el vórtice horizontal, el aire caliente que está tratando de ascender húmedo empuja de alguna manera este vórtice para que tome una forma vertical, ¿sí? Y desde luego en la parte posterior de la tormenta, debido a la lluvia, también como que empuja la cola del vórtice hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un vórtice inicialmente horizontal que el aire ascendente lo conecta con la tormenta y las lluvias y granizo lo hace descender hasta tocar el terreno y entonces generarse una baja de presión y generarse, digamos, un huracán chiquito pero muy intenso. Esta es una de las teorías que se están actualmente reconociendo como la más probable de que sea el origen de los ciclones. Ustedes sabrán que los ciclones obedecen, o bueno, se clasifican de acuerdo a la escala de Fujita, que va de la magnitud 0 a la magnitud 5, y bueno, esto está en cualquier libro de texto, ¿sí? De tornados débiles, pequeñitos, a tornados catastróficos con velocidades arriba de los 400 kilómetros. Otro de los vientos que tal vez no sea tan espectacular como los tornados, pero no son poco frecuentes y que están muy asociados a las tormentas, es lo que se le llama el downburst, aeroavalancha, explosión descendente, reventón, tiene varios nombres, el más conocido es el inglés, downburst. También nos podemos referir a ellos como ráfagas de viento derivadas de las tormentas. Y básicamente de lo que se trata es de una tormenta donde tenemos aire caliente, húmedo, que va subiendo, y cuando se topa con corrientes de aire seco, empieza a enfriarse debido al gradiente de temperatura cuando sube, pero además el aire seco hace que se evapore o que se libere agua. O sea, al liberarse el agua se enfría todavía más y esta bola de aire cada vez más frío empieza a descender. Al descender, desde luego, va agarrando más velocidad con el aire, que está con las lluvias y granizo que hay por acá, y lo que tenemos es como una gran bola de aire frío que se cae sobre la superficie terrestre y genera vientos de gran intensidad. Estamos hablando que podemos llegar a casi 200 kilómetros por hora de algunos vientos. Estos son las rachas de aire asociadas a las tormentas y que, bueno, hemos visto incluso aquí en la Ciudad de México cómo de repente se generan vientos enormes por un periodo muy cortito de tiempo, y esto sería como que la razón. Aquí está un esquema, ¿sí?, donde se ve cómo a la hora de descender este viento frío, acompañado por las lluvias, se va enfriando más y cae, y esto es como si fuera una gota de agua que cae y se va radialmente hacia afuera de donde cayó. Entonces por aquí es por donde se generan los vientos fuertes. Desde luego, si nuestra tormenta está siendo empujada por un viento, existe viento, ya no va a ser simétrico el downburst, lo que vamos a tener es una asimetría donde por una zona hay vientos más intensos que por la otra, porque aquí sería la suma de el viento generado por la explosión de la bola debido al impacto, más más la velocidad que ya traía de por sí, ¿no? Aquí está un esquema un poco más bonito, pero es básicamente este mismo de acá. La velocidad del viento, nosotros habíamos visto que el viento convencional era constante. Cuando nos acercamos al terreno tenemos una reducción por fricción. Cuando tenemos downburst, la velocidad del viento no trae este patrón, como es de esperarse. Lo que tenemos es un patrón de viento que trae como una pancita, que es el frente del downburst. Aquí tenemos, por ejemplo, unas mediciones hechas en 1983. Hay más mediciones de estas, por supuesto, en muchos lugares.
donde se ve que en cuestión de básicamente 2 minutos o menos, se alcanzan de velocidades de 30 kilómetros por hora a velocidades de 200 kilómetros por hora. Entonces, una generación debido a esta burbuja que cae y que genera estos vientos de duración muy pequeña. ¿Sí? Vean cómo en cuestión de 5 minutos ya regresamos a las velocidades de viento normales. High winds out of thunderstorms, we may think of tornadoes. But other damaging winds can occur out of thunderstorms, and the term microburst has been assigned to describing the small-scale phenomena that generates very, very high wind. Wind speeds up to 120 miles an hour would not be unexpected out of a microburst, generally in the range of 60 to 80 miles an hour around California. But what happens is descending here within the thunderstorm comes out the bottom of the cloud, strikes the ground, and fans out. And due to the acceleration action, upon striking the ground, the winds accelerate up to much higher speeds than even the downdraft, and of course then cause a lot of damage. A lot of times the damage from high winds within a thunderstorm cell are not tornadic, but rather these what we call downburst or microburst winds. They're straight line winds. But that doesn't help anybody that gets caught in it because they too can be just as damaging as a small tornado. Bueno, como se vio en el video, es un fenómeno muy intenso que puede dañar bastante la infraestructura. Aquí hay dos fotografías ya para finalizar, donde se ve, por ejemplo, aquí una tormenta y generalmente se puede observar a veces el downburst en función de que pues, levanta polvo, etcétera, y bueno, la lluvia que trae, digamos que arrastra de la misma tormenta, y se pueden ver estos digamos frentes del downburst. Aquí se ve más o menos, aquí se ve mucho más claro cómo va, pues como que cae aquí el downburst y por aquí viene el frente del viento. Y bueno, ese sería el viento intenso derivado de las tormentas.